Recibe la palabra de Dios con el pastor Miguel Rodríguez. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Un texto bastante motivador, saber que Dios está con uno. Eso a uno lo llena. Y me gusta que dice, no temas. Una palabra muy común en esta época. Hay gente que le da temor la oscuridad. Hay gente que le da temor salir a la calle. Hay gente que le da temor una cantidad de cosas. Pero Dios aquí le está diciendo a un pueblo, no temas, no tengas miedo. El temor es similar al miedo. El temor, dice la palabra, que pone lazos. El temor del hombre no lo deja avanzar muchas veces. El temor del hombre no le deja hacer las cosas que debe hacer. Hay gente con mucho talento, pero tiende a tener temor a equivocarse. Es más, uno mira en la Biblia ejemplos claros de cómo el temor impidió que algunos hombres pudieran alcanzar sus metas. Cuando Jesús aparece en el mar caminando sobre las aguas, los discípulos se asustan y dicen, es un fantasma. Pero Jesús se presenta y le dice, no tengan miedo que yo soy. El apóstol Pedro dice, si eres tú, entonces que manda que yo vaya hacia ti sobre el agua. El hombre empieza a caminar sobre el mar y de pronto empezó a mirar las olas. Y cuando empezó a mirar las olas se llenó de temor, de miedo y se hundió. El temor impidió que el apóstol Pedro pudiera caminar hasta llegar a Jesús sobre las aguas. El amor ha impedido que hay gente que empezó a hacer algo y se pone a mirar la circunstancia y a mirar la circunstancia se apaga. Sabe, como he dicho muchas veces, las circunstancias adversas son la plataforma que a ti y a mí nos van a permitir llegar a escalar cosas mejores y mayores. Porque en la vida, cuando ponemos la mirada en Dios y nuestro temor es Dios, créeme que todas las cosas las podemos superar. Cuando uno lee la palabra, uno también nota cómo Jesús en una ocasión se molesta con un hombre cuando empieza a hablar sobre las parábolas de los talentos. A uno le dio 2, a uno le dio 1 y a uno le dio 5. El de los 5 trabajó y ganó 5 más y Jesús lo elogió. El de los 2 ganó 2 más y también fue elogiado. Pero el que tuvo 1 dice, es que yo tuve miedo y yo lo escondí porque yo pensaba que tú eras un hombre malo, un hombre perverso. Y entonces en la parábola dice, siervo malo y negligente, en lugar de esconderlo, ¿por qué no lo diste a los bancos y hubiera cosechado siquiera los intereses? Y por el temor este hombre fue desechado. No recibió la misma recompensa que las demás personas. Hoy es necesario que venzamos el temor que hay en nuestro corazón. El temor suyo debe ser hacia Dios. Y cuando hablo hacia Dios me refiero a un temor que no es miedo, sino un respeto hacia Dios. Usted y yo debemos respetar a Dios, hacer las cosas para Él. Y que el temor nunca nos domine. Es claro cuando dice, no temas, que yo estoy contigo. Yo era un hombre muy miedoso, yo era miedoso en gran manera. Me daba miedo ir al patio, me daba miedo la oscuridad. En la casa escuchaba ruidos. En la casa veía cosas que todo el mundo no veía. Y un día yo fui donde una señora que es mi mamá espiritual y le dije, ore por mí. Y ella empezó a orar y en palabra profética Dios me decía, ¿por qué tienes miedo si yo te he dado autoridad? Usa la autoridad que te he dado. Cuando yo llegué a la casa empecé a orar y empecé a reprender lo que no era de Dios. De pronto escuché un estrupicio fuerte en el techo y yo me iba
a parar atemorizado a llamar a mi mamá, pero me acordé de la palabra que el Señor me decía: tú eres mi hijo, te he dado poder y autoridad. Y lo que hice fue que me puse a reprender con mayor autoridad, y de ese día en adelante el miedo en mí desapareció. Hoy no sé qué tipo de temores tienes, pero sabes que el temor se cura cuando confiamos en Dios. No importa qué tipo de temor hoy te esté a ti cargando, confía en Dios y Él te va a ayudar. Que Dios te bendiga en esta mañana y te siga sosteniendo. Dios, bendigo a cada persona que escuchó esta reflexión bíblica. Te suplico, Dios, que les guardes, que les ayudes a superar el miedo y que cada día tú les des la valentía para ser valientes y esforzados. Te lo suplico en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre mío, toma control de sus vidas. Y si hay algún enfermo, sánalo por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.